¿Y si estás ignorando señales que podrían cambiar completamente tu historia? ¿Y si te dijera que hay un poder espiritual, invisible a los ojos, que muy pocos han desarrollado, pero que puede abrir tus oídos a la voz de Dios, darte claridad en medio del caos y proteger tu alma de decisiones fatales? Ese poder se llama discernimiento espiritual. Y hoy, en este video, vas a descubrir cómo activarlo, cómo reconocer las señales de Dios en tu camino y cómo no volver a ser engañado, por lo que parece bueno, pero no lo es. Porque muchas veces pedimos respuestas al cielo, pero no sabemos verlas. Clamamos por dirección, pero no distinguimos la voz de Dios de la voz del miedo, de la carne o del enemigo. Y el problema no es que Dios no hable, es que nos falta discernimiento para interpretar lo que Él ya está mostrando. Hoy, vamos a estudiar juntos lo que la palabra dice sobre este don tan urgente en estos tiempos. Y si te quedas hasta el final, no solo vas a entender el discernimiento, vas a empezar a practicarlo. Porque la penúltima enseñanza de este video puede contener una revelación que abra tus ojos espirituales de una vez por todas. Pero antes, permíteme presentarme. Mi nombre es César Gil, y estoy en una misión: propagar contenido que alimente tu espíritu y fortalezca tu fe, aquí, en este canal que ya se ha convertido en hogar espiritual para miles de personas que no tienen iglesia cerca o comunidad para crecer. Si tú también deseas hacer parte de esta familia de fe, suscríbete ahora mismo. Eso no es solo un clic, es un compromiso con tu vida espiritual. Y al darle like a este video, ayudas al algoritmo de YouTube a mostrar esta enseñanza a otros que necesitan escuchar urgentemente esta palabra. Comenta ahora mismo antes de empezar: quiero ver con los ojos del Espíritu. Ese será tu pacto con el cielo en este estudio. Porque cuando tú comentas, compartes y participas, no solo estás activando tu fe, estás ayudando a predicar el Evangelio. Así que prepara tu corazón. Silencia el ruido a tu alrededor. Apaga lo que te distrae, porque estás a punto de recibir algo que puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Vamos a comenzar. Para comenzar este viaje espiritual, necesitamos establecer una base firme. El discernimiento no es intuición humana, ni sentido común, ni sabiduría adquirida con los años. Es un don del Espíritu Santo. Corintios 12:10 lo menciona claramente como uno de los dones dados a los creyentes. A otro, discernimiento de espíritus. Y no está reservado a pastores, líderes o profetas. Está disponible para todo aquel que tiene al Espíritu de Dios habitando en su interior. Pero ¿qué significa realmente discernir? Discernir es ver más allá de lo visible, escuchar más allá del sonido, sentir lo que no se dice, distinguir lo que parece bueno, pero no viene de Dios. Vivimos en tiempos donde todo parece tener luz, donde lo falso se disfraza de verdad, donde lo emocional sustituye lo espiritual, y donde incluso muchos creyentes confunden señales del alma con señales del cielo. Por eso, necesitamos discernimiento más que nunca, discernimiento para saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar, cuándo algo viene de Dios o viene del enemigo disfrazado, cuando una persona trae paz o manipulación, cuando una oportunidad es puerta divina o trampa sutil. Y aquí viene algo que debes guardar en tu alma. El discernimiento no siempre confirma lo que tú quieres, pero siempre te protegerá de lo que no ves. Muchos oran diciendo: Señor, muéstrame si esto es de ti. Pero ya decidieron en su corazón lo que desean. Entonces, ignoran los avisos, las señales, los silencios, las inquietudes, porque no tienen discernimiento. El discernimiento no te hace más espiritual que otros. Te hace más dependiente del Espíritu. Es como una alarma interna que te dice: detente, esto no es lo que parece. Cuidado, esa voz no viene de Dios. Espera, aún no es el momento. Y es tan valioso,
porque una sola decisión sin discernimiento puede costarte años. Pero una decisión con discernimiento puede ahorrarte lágrimas, heridas y cadenas. Hoy, el Señor quiere activar ese don en ti. No por emociones, sino por comunión. Porque el discernimiento no se busca con esfuerzo humano, se recibe en intimidad. Cuanto más cerca estás de Dios, más fácil es reconocer su voz. Y para que el discernimiento crezca en tu vida, debes entender lo que veremos en el próximo bloque. La diferencia entre la voz de Dios y tus propios pensamientos disfrazados de espiritualidad. Una de las mayores confusiones en la vida espiritual no es si Dios habla, sino quién está hablando dentro de nosotros. Muchos creyentes sinceros se han equivocado profundamente porque confundieron su propia voz, sus deseos, sus emociones, sus temores, con la voz de Dios. Y aquí es donde el discernimiento se vuelve vital. La voz de Dios no siempre te dice lo que quieres oír, pero siempre trae paz, orden, dirección, corrección y propósito. La voz de tu alma, en cambio, te dice lo que deseas, no lo que necesitas. Se alimenta de tus vacíos, de tus heridas, de tus ansiedades, y si no tienes discernimiento, puedes pensar que es el Espíritu hablándote, cuando en realidad es tu carne disfrazada de fe. ¿Cómo distinguirlas? La voz de Dios te empuja hacia su voluntad, incluso cuando es difícil. La tuya te lleva hacia tu comodidad, incluso cuando es peligrosa. La voz de Dios te da paz, aún en medio del caos. La tuya te da ansiedad incluso en medio del silencio. La voz de Dios no contradice su palabra. La tuya siempre busca justificar lo que ya decidiste hacer. La voz de Dios transforma. La tuya solo emociona. Pero hay más. Hay momentos en que ni siquiera es tu voz, es la del enemigo. Y ahí el discernimiento es aún más crucial. El enemigo no siempre grita. A veces susurra, con lenguaje bíblico, con promesas, con buenas intenciones. No olvides que tentó a Jesús usando la palabra. Y si tentó al Hijo de Dios, ¿no lo haría contigo también? Por eso, discernir no es una opción. Es supervivencia espiritual. ¿Quieres evitar decisiones que te roben años? ¿Quieres caminar con seguridad en la voluntad de Dios? ¿Quieres dejar de dar vueltas en el mismo desierto emocional? Entonces necesitas aprender a distinguir las voces que habitan en tu interior. Y eso solo se logra en la presencia de Dios. No con técnicas, no con rituales, con relación, con intimidad, con humildad. Hoy, Dios quiere afinar tu oído espiritual. Quiere que dejes de depender de lo que sientes y empieces a confiar en lo que Él dice. Y en el próximo bloque, vamos a explorar cómo saber si una señal realmente viene de Dios. ¿O es simplemente una ilusión creada por tu deseo? Vivimos en una cultura que anhela señales. Muchos oran diciendo, Señor, si esto es de ti, dame una señal. Y esperan que algo externo, visible, inmediato, les diga qué decisión tomar. Pero, ¿y si te dijera que muchas de las señales que estás interpretando como divinas, en realidad son producto de tus emociones, tus expectativas, o incluso tus heridas no sanadas? El discernimiento comienza cuando dejas de perseguir señales y comienzas a buscar al Dios que las envía. Dios sí da señales. La Biblia está llena de ejemplos. La zarza ardiente de Moisés, el manto mojado y luego seco de Gedeón, el sueño de José, la visión de Pedro. Pero en todos esos casos, la señal no fue para reemplazar la fe, sino para confirmarla. Y hoy, muchos buscan señales para evitar la fe. Quieren pruebas antes de obedecer. Quieren certezas antes de rendirse. Y ese no es el camino del reino. Aquí te comparto 5 principios para discernir si una señal viene de Dios. 1. Nunca contradice la palabra.
Si la señal te anima a hacer algo que la Biblia prohíbe, no viene de Dios, aunque parezca perfecta. 2. Confirma lo que ya sentiste en oración. Las verdaderas señales de Dios no caen del cielo sin contexto. Son confirmaciones, no sorpresas desconectadas. 3. Trae paz, no confusión. Aun si la decisión es difícil, la señal divina trae quietud al alma. 4. Llega en el tiempo, correcto. Dios no responde a presiones humanas. Él habla en su tiempo, no en el tuyo. Si estás forzando una señal, probablemente no es de Él. 5. Siempre te acerca más a su voluntad, no a tus deseos. Una señal de Dios te empuja a confiar, rendirte y obedecer, no a manipular, controlar ni justificar tus decisiones. Discernir no es despreciar las señales, es aprender a no idolatrarlas, a reconocer que la voz de Dios no siempre vendrá con fuegos artificiales, sino muchas veces en un susurro suave, como con Elías en la cueva. Dios sigue hablando, pero solo los que afinan el oído en la intimidad lo escuchan de verdad. Y si has estado confundido, buscando respuestas por todos lados, el próximo bloque puede darte claridad como nunca antes. ¿Qué hacer cuando Dios guarda silencio? Cuando todo grita, actúa ya. Cuando el reloj parece tu enemigo, cuando el miedo o la ansiedad intentan empujarte, ahí es donde más necesitas discernimiento, porque muchas decisiones tomadas bajo presión acaban siendo cadenas a largo plazo. Y lo que parecía una solución rápida, se convierte en una carga espiritual. El discernimiento, en tiempos de urgencia, no solo es una guía, es un ancla. Es lo que te ayuda a detenerte cuando todo dentro de ti quiere correr. Estas son claves para mantener el discernimiento cuando la vida exige decisiones inmediatas. No confundas urgencia con dirección divina. El enemigo sabe que el apuro debilita el juicio. Por eso crea atmósferas donde sientes que si no decides ahora, lo perderás todo. Pero Dios nunca te guiará a través del pánico. Toma distancia emocional antes de decidir. Las emociones exaltadas nublan el alma. En tiempos de crisis, lo mejor no es decidir, sino orar, ayunar, reflexionar y buscar consejo. Pregunta, ¿qué quiere el espíritu? No qué quiere mi impulso. Tu carne querrá resolver ya, pero el espíritu te susurrará. Confía, yo tengo el control. No toda urgencia es una prueba. Algunas son trampas. A veces el enemigo fabrica escenarios que parecen requerir acción inmediata, pero en realidad buscan que tomes un camino sin consultar a Dios. La paz es tu brújula, incluso en la tormenta. Si no tienes paz, aunque todo parezca alineado, espera. Marta corrió a Jesús con desesperación cuando Lázaro enfermó. Creía que todo tenía que resolverse en ese momento, pero Jesús esperó 2 días más, y luego llegó para resucitar, no solo para sanar. Lo que parecía un retraso era parte del plan para mostrar una gloria mayor. Discernimiento es entender que Dios no se mueve por el reloj humano. Él es Señor del tiempo, y muchas veces cuando tú estás listo para actuar, Él está listo para enseñarte a confiar. En el próximo bloque, exploraremos cómo el discernimiento también te revela quiénes deben caminar contigo y quiénes no. Porque a veces el mayor freno espiritual no es una circunstancia, es una compañía equivocada. No todo el que está cerca está a tu favor, y no todo el que habla de Dios camina con Él. Discernir no es juzgar con dureza, sino ver con los ojos del Espíritu quién está alineado con tu llamado, y quién puede estar retrasándolo. En la vida espiritual, las relaciones importan. Las personas con las que compartes tu fe, tus sueños y tus luchas pueden impulsarte o detenerte. Por eso, el discernimiento también es una herramienta para evaluar las conexiones divinas y las asignaciones equivocadas. Estas son claves para reconocer con quién debes caminar. Las personas que te acercan más a Dios
no solo a ti mismo. No se trata solo de afinidad emocional o intereses en común. ¿Te inspiran a orar más? ¿Te confrontan en amor? ¿Te recuerdan tu propósito? Esas son conexiones celestiales. Timu. Las que celebran tu crecimiento espiritual no lo envidian. Hay quienes solo te aplauden mientras te mantienes igual. Pero cuando decides avanzar en santidad, obediencia o fe, te critican, se alejan o se burlan. Eso revela su verdadera posición. Las que están en tu vida por propósito, no por conveniencia. El discernimiento revela quién está por interés, costumbre o necesidad y quién está, porque Dios lo designó. Las que corrigen con verdad, no manipulan con culpa. Una relación sana en Cristo se basa en la verdad, no en chantajes, exigencias ni ataduras emocionales. Las que no solo oran contigo, sino por ti. Muchos quieren estar en la foto de tu victoria, pero pocos están de rodillas en tu proceso. En la Biblia, Abraham llevó a Lot con él, pero Lot no fue llamado por Dios. Esa compañía generó conflictos, peleas y retrasos. Fue solo cuando Abraham y Lot se separaron que Dios le mostró a Abraham la totalidad de la promesa. A veces, la claridad no llega porque tienes a personas que nublan tu visión. El discernimiento en las relaciones te libera de cargas emocionales, te guarda de alianzas tóxicas y te conecta con personas que edifican tu fe. Hoy, pídele al Espíritu Santo que examine tus círculos, quiénes suman, quiénes restan, quiénes están por propósito y quiénes por comodidad. En el próximo bloque hablaremos de algo profundamente poderoso. Cómo el discernimiento te ayuda a identificar estaciones espirituales, porque lo que funciona en una temporada puede ser un estorbo en otra. Y muchos no avanzan porque no han discernido que Dios ya cambió la etapa. Una de las causas más silenciosas del estancamiento espiritual es no discernir que Dios ya cambió la estación. Sigues orando como antes, luchando como antes, esperando lo de antes. Pero algo se siente diferente. No es que Dios te haya abandonado, es que Él se movió y tú te quedaste. En la vida espiritual hay estaciones, ciclos, procesos. Así como en la naturaleza no es lo mismo sembrar en invierno que en primavera, tampoco es igual actuar en el tiempo de poda que en el tiempo de cosecha. El discernimiento es lo que te revela en qué tiempo estás y qué espera Dios de ti en esa etapa. Aquí te muestro cómo identificar las estaciones espirituales. Estación de desierto. Dios está en silencio, pero está trabajando en ti. ¿No sientes lo mismo en 1906? La oración. La palabra no parece hablarte como antes, pero ahí, en el silencio, Dios está fortaleciendo tu raíz. Estación de poda. Dios corta lo que ya no da fruto. Relaciones terminan, puertas se cierran, y duele. Pero es necesario, porque lo que viene requiere espacio y pureza. Estación de prueba. Dios permite el fuego para revelar tu esencia, no para destruirte, sino para purificarte. Y si no discernes esto, puedes reprender lo que en realidad es parte del proceso divino. Estación de cosecha. Frutos visibles, respuestas claras, avance. Pero atención, la cosecha también requiere vigilancia, porque con la bendición viene la responsabilidad. 5. Estación de transición. Nada parece encajar. Lo viejo ya no funciona, pero lo nuevo aún no ha llegado. Este es el momento donde más necesitas fe y discernimiento, porque muchas veces el enemigo aprovecha la confusión para sembrar engaño. Los hijos de Isaacar, en la Biblia, eran reconocidos porque sabían discernir los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Eso no era inteligencia humana, era revelación espiritual. Hoy, muchos caminan agotados, no porque estén lejos de Dios, sino porque están luchando en una estación que ya terminó. El discernimiento te ayuda a alinearte con el cielo, a moverte
cuando Dios se mueve, a permanecer cuando Dios manda esperar, y a actuar con poder cuando Dios abre la puerta. En el próximo bloque, exploraremos cómo el discernimiento te prepara para reconocer imitaciones del enemigo. Porque donde hay un propósito genuino, también habrá una copia peligrosa intentando engañarte. No todo lo que brilla es oro. Y en el mundo espiritual, no todo lo que parece de Dios viene de Él. Una de las estrategias más peligrosas del enemigo no es oponerse abiertamente a ti, sino ofrecerte una versión falsa de lo que estás esperando. El discernimiento es la única herramienta capaz de revelar cuando algo es una imitación, un desvío, una puerta disfrazada, una bendición que no viene del cielo. Estas son señales que te ayudan a identificar una imitación espiritual. Tiene apariencia de verdad, pero no produce fruto eterno. La propuesta parece buena. La persona parece espiritual. La invitación parece alineada. Pero al mirar de cerca, no hay transformación, no hay paz, no hay gloria para Dios. Te aleja lentamente de tu intimidad con Dios. No te empuja al pecado abiertamente, pero te distrae. Te quita tiempo de oración, enfría tu pasión, te acomoda en lo superficial. Apela a tu deseo, no a tu propósito. La oferta toca justo lo que más quieres: reconocimiento, seguridad, compañía, estabilidad. Pero no te desafía a crecer, ni te lleva a morir a ti mismo. Usa lenguaje espiritual, pero no tiene respaldo celestial. Hay profecías sin espíritu. Hay palabras sin unción. Hay movimientos sin presencia. El discernimiento no se deja llevar por las apariencias, sino que examina el origen. Resiste la prueba del fuego. Lo genuino se mantiene. Lo falso, tarde o temprano, se cae. Pero si no tienes discernimiento, puedes haber invertido tiempo, fe y energía en algo que nunca fue real. Satanás se presenta como ángel de luz, y eso significa que sus ataques más peligrosos no son oscuros, sino sutiles. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, el diablo le citó escritura, le ofreció reinos, le habló de promesas, pero Jesús tenía discernimiento y no se dejó engañar por un versículo fuera de contexto, ni por una solución rápida para un llamado eterno. Hoy, más que nunca, el discernimiento es tu defensa. Porque en un mundo donde todo puede parecer espiritual, solo la guía del Espíritu te mostrará que es verdaderamente santo y que es solo una copia peligrosa. En el próximo bloque, hablaremos de cómo el discernimiento te capacita para leer los movimientos internos del alma, porque no todo lo que sientes viene de Dios. Y muchas veces, aprender a discernirte a ti mismo es el primer paso para escuchar bien a Dios. No todo lo que brilla es oro, y no toda puerta abierta viene de Dios. Algunas han sido estratégicamente colocadas por el enemigo para apartarte del propósito, desenfocarte, desviarte. El discernimiento no solo sirve para reconocer lo malo, evidente, sino para detectar lo peligroso disfrazado de bueno. Así como el diablo se presentó a Jesús en el desierto con versículos bíblicos y promesas atractivas, hoy también intenta seducir a los hijos de Dios con oportunidades que parecen correctas, pero tienen un veneno escondido. Aquí tienes señales para discernir estas trampas espirituales. Lo que parece puerta, pero aleja tu corazón de Dios. Tal vez te ofrece dinero, reconocimiento, comodidad, pero disminuye tu vida de oración, apaga tu fe, enfría tu espíritu. Eso no es bendición. Lo que promete mucho, pero exige tu obediencia parcial. Te dice, no es tan grave, solo un paso en falso. Todos lo hacen, pero Dios nunca negociará principios por beneficios. Lo que llega en el momento de tu debilidad, después de una pérdida, una crisis, una sequía, llega esa propuesta que parece solución divina, pero realmente busca aprovechar tu vulnerabilidad. Lo que necesita ser ocultado.
Si tienes que esconderlo, justificarlo o maquillarlo espiritualmente, no viene del cielo. Lo que te aleja de tus convicciones originales. Te transforma lentamente. Ya no hablas igual, no piensas igual, no oras igual. Cambias la verdad por conveniencia. Estas trampas no siempre vienen como pecado evidente. A veces vienen como nuevas amistades, nuevas oportunidades de negocio, nuevas puertas ministeriales. Pero el Espíritu Santo te da una alarma interior, una sensación sutil, pero clara. Esto no es para ti. Y aunque no tengas pruebas concretas, la paz se va, la inquietud crece, la voz de Dios se silencia, porque Él ya te advirtió en el alma. En la Biblia, Sansón ignoró muchas señales. Dalila no llegó como amenaza, sino como afecto, pero lo que parecía amor fue destrucción. No porque Dios no lo avisó, sino porque Sansón no quiso discernir. Hoy, el discernimiento es tu escudo, no para desconfiar de todo, sino para estar alerta a lo que parece de Dios, pero no lo es. En el próximo bloque, vamos a descubrir cómo el discernimiento te ayuda a detectar la voz de Dios en medio del ruido, de la opinión humana y de tus propios pensamientos. Porque muchas veces, entre tantas voces, necesitas saber cuál es la que realmente viene del cielo. Vivimos rodeados de voces, voces externas, consejos, críticas, expectativas, doctrinas, voces internas, miedos, heridas, deseos, razonamientos. Y en medio de ese torbellino de palabras, hay una voz suave, constante, santa, la voz de Dios. Pero para escucharla, necesitas más que oídos, necesitas discernimiento. Jesús dijo, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Juan 10:27. Eso significa que no basta con ser creyente. Debes aprender a distinguir su voz entre las demás. Aquí tienes claves para desarrollar ese discernimiento espiritual. La voz de Dios nunca te alejará de su carácter. Dios no se contradice. Si lo que escuchas te impulsa al orgullo, al pecado, a la rebeldía, a la venganza, no es su voz. No. La voz de Dios produce paz, incluso cuando corrige. Puede confrontarte, sí. Puede doler, pero nunca confundir. Sus palabras sanan, ordenan, redireccionan. 3. La voz de Dios se confirma por su palabra. Dios nunca dirá nada que esté en conflicto con la Biblia. Por eso, cuanto más conoces las Escrituras, más fácil es identificar su voz. La voz de Dios se distingue en el silencio. A veces, mientras todos opinan y tú te llenas de dudas, basta con cerrar los ojos, calmar el alma y preguntar, «¿Qué dices tú, Señor?» Y en lo íntimo, Él responde, «Sí». La voz de Dios te guía, no te empuja. El enemigo presiona, acelera, impone. Dios guía, dirige, convence. Samuel escuchó la voz de Dios siendo niño, pero no la reconoció. Necesitó la guía de Elí para entender que era Dios quien lo llamaba. Eso nos muestra que a veces el discernimiento necesita también humildad y disposición para ser enseñado. Muchos hoy son movidos por emociones, opiniones o incluso por manipulaciones disfrazadas de palabra profética. Pero el verdadero discernimiento no se deja llevar por la emoción del momento, sino por la coherencia eterna del Espíritu Santo. Si hoy estás rodeado de opiniones, si no sabes a quién escuchar, haz silencio interior. Busca intimidad. Pide al Espíritu Santo que agudice tus sentidos. Y verás que su voz no es la más ruidosa, pero sí la más firme, la más dulce y la más segura. En el próximo bloque, veremos algo poderoso. Cómo el discernimiento puede salvarte de ti mismo, de decisiones que parecen buenas, pero nacen de heridas no sanadas. Hay momentos en los que el mayor enemigo no está fuera, está dentro de ti. Y no es Satanás, ni una persona tóxica, ni una tentación evidente.
sino tu propia herida no sanada que toma el control de tus decisiones, dirige tus reacciones y define tus caminos. Muchas veces creemos estar siendo guiados por Dios, cuando en realidad estamos siendo guiados por el trauma, por el abandono, por la carencia emocional. Por eso, el discernimiento también es una herramienta para detectar cuando tus elecciones están contaminadas por tu pasado. Aquí tienes señales para reconocerlo. Decides para demostrar algo, no para obedecer. Quieres mostrar que puedes, que vales, que no dependes de nadie. Pero esa necesidad de probar tu valor es señal de que aún no crees que ya eres amado por Dios. Eliges por miedo al rechazo. Aceptas relaciones, compromisos, propuestas solo para no quedarte solo. Pero Dios no quiere que sacrifiques tu propósito para llenar un vacío emocional. Tomas decisiones reactivas, no reflexivas. Alguien te hiere y tú cambias toda tu vida. Te decepcionan y renuncias a tu llamado. Te traicionan y cierras tu corazón a todos. Eso no es dirección divina, es reacción humana. Proyectas tu dolor en lo nuevo. Entras en nuevos trabajos, ministerios o relaciones, pero lo haces con la carga del pasado, esperando que te vuelvan a fallar, o exigiendo que te sanen lo que solo Dios puede restaurar. Confundes tus deseos emocionales con señales espirituales. Porque quieres tanto algo, ves confirmaciones en cada detalle. Pero no es fe, es necesidad emocional. El discernimiento aquí te invita a detenerte, sanar y luego decidir. Porque si decides desde la herida, lo más probable es que termines hiriendo a otros y a ti mismo. En la Biblia vemos a Pedro decirle a Jesús: aunque todos te abandonen, yo no te dejaré. Pero esa promesa no vino del Espíritu, vino de su impulso, de su inseguridad, y terminó negándolo 3 veces. Fue solo después de su restauración que Pedro pudo discernir con claridad y cumplir su llamado. Hoy, quizá Dios no quiere que tomes una decisión, quiere que sanes primero, y una vez restaurado, verás todo con nuevos ojos, no con la lente del dolor, sino con la visión del Espíritu. En el próximo bloque, hablaremos de cómo el discernimiento te prepara para escuchar la instrucción de Dios en medio de la corrección, y cómo la corrección divina, cuando es recibida, con humildad, se convierte en una puerta a tu destino. Muchos oran diciendo: Señor, háblame. Pero cuando Dios responde con corrección, se ofenden, se alejan, o simplemente ignoran su voz. ¿Por qué? Porque esperaban consuelo, pero no estaban preparados para el espejo. El discernimiento no solo sirve para identificar ataques o promesas, también es esencial para reconocer cuándo Dios te está corrigiendo. Y hacerlo sin orgullo, sin excusas, sin desvíos. Aquí hay señales para aprender a discernir la corrección divina. La corrección de Dios duele, pero no destruye. Su voz puede quebrar tu orgullo, pero siempre lo hace para reconstruirte mejor. No te humilla, te transforma. 2. Te muestra algo que no querías ver. Quizá una actitud que diste por normal, un pecado oculto que tolerabas, una justificación que escondía desobediencia. Dios te lo revela con claridad, no para condenarte, sino para liberarte. Titus 3. Viene acompañada de oportunidades para cambiar. Dios no solo señala el error, te da herramientas, tiempo, gracia y dirección para corregirlo. Te confronta a través de otros, de la palabra o de circunstancias. A veces será un versículo que golpea tu alma. Otras, una predicación que parece haber sido escrita para ti. Otras, una conversación incómoda con alguien que te ama lo suficiente como para decirte a la cara lo que necesitas oír. Bueno, produce frutos si la recibes con humildad. Después de la corrección, si la aceptas, viene la paz, el crecimiento, la claridad. Pero si la rechazas, vendrá confusión, estancamiento y repetición de errores. David fue confrontado por el profeta Natán después de su pecado con Betsabé. Podía haber callado al profeta, justificar su error,
usar su poder para ignorar a Dios, pero eligió quebrarse. Y ese momento fue más importante que su derrota de Goliat. Porque ahí no venció a un gigante externo, sino a uno interno, su soberbia. El discernimiento verdadero es saber cuándo Dios está hablando fuerte no porque te odie, sino porque te ama demasiado como para dejarte igual. Hoy, si sientes que todo te está confrontando, si algo dentro de ti te incomoda al escuchar estas palabras, no huyas. Es posible que estés frente a una de las mayores manifestaciones del amor del Padre. En el próximo bloque, veremos cómo el discernimiento te ayuda a tomar decisiones cruciales en momentos de presión, cuando todo parece urgente, pero Dios te invita a esperar y confiar. No todas las personas que entran en tu vida vienen de Dios. Algunas son enviadas para impulsarte, otras para desviarte. Algunas traerán paz, dirección y propósito. Otras sembrarán duda, confusión y desgaste. El discernimiento en las relaciones no se basa en emociones ni en afinidad, sino en fruto espiritual y en la voz interior del Espíritu Santo. Porque muchas veces el enemigo no se presenta como adversario, sino como compañía agradable. Aquí tienes señales para identificar cuándo una persona es parte del propósito de Dios y cuándo es una trampa disfrazada. Personas enviadas por Dios te acercan más a Dios, aumentan tu fe, te impulsan a orar, a leer la palabra, a crecer. Te confrontan con amor. No siempre te dicen lo que quieres oír, pero te hablan con verdad y edificación. Traen paz a tu espíritu. Incluso en los desacuerdos, tu alma no se agita. Sientes respaldo espiritual. Te ayudan a avanzar en tu propósito. No compiten contigo, no te envidian. Celebran tus victorias y están contigo en tus luchas. Son coherentes entre lo que dicen, hacen y viven. No son perfectos, pero son íntegros. Personas enviadas por el enemigo te alejan de Dios sutilmente, cuestionan tu fe, minimizan tu consagración, te hacen sentir exagerado por querer obedecer, te absorben emocionalmente. Estás más cansado que edificado, te drenan en vez de fortalecerte. Generan confusión en tus decisiones. Después de hablar con ellas, dudas más, temes más, te sientes más débil. Te hacen justificar lo que antes sabías que estaba mal. Cambias convicciones por conveniencia. Te manipulan con afecto, culpa o dependencia. Y si intentas alejarte, usan la emoción para retenerte. Incluso en la Biblia vemos esto. Pedro fue un apóstol clave, pero en un momento quiso impedir que Jesús fuese a la cruz, y el Señor le dijo: «Apártate de mí, Satanás». No porque Pedro fuera el diablo, sino porque en ese instante estaba siendo usado como instrumento de distracción. El discernimiento no es para juzgar, sino para guardar tu corazón y tu propósito. No tengas miedo de cortar relaciones que Dios ya no respalda. No te aferres a personas que solo están en tu vida para detener tu llamado. Y no ignores a quienes Dios está usando, aunque su forma no encaje con tus expectativas. Pide al Señor que abra tus ojos espirituales, que te muestre lo que hay detrás de las palabras bonitas y de los abrazos falsos. Porque muchas veces, lo que parece bendición es un disfraz de destrucción. En el próximo bloque hablaremos de algo fundamental. Cómo discernir la voluntad de Dios cuando enfrentas decisiones importantes que no tienen una respuesta evidente. Hay momentos en la vida en los que oramos, esperamos, buscamos, y aún así no sabemos qué hacer. No hay una señal clara. No hay una voz audible. No hay un sí ni un no. Solo hay silencio y un corazón que clama: «Señor, muéstrame el camino». Este es uno de los escenarios donde el discernimiento espiritual se vuelve más vital, porque cuando no hay luz externa, necesitas activar la luz interna y confiar en que el Espíritu de Dios habita dentro de ti para guiarte incluso en la niebla. Aquí te comparto principios espirituales para tomar decisiones cuando no tienes claridad. No confundas el silencio de Dios con su ausencia. A veces, Él calla para que aprendas a confiar, no en señales, sino en su carácter.
El silencio puede ser una invitación a madurar, no una muestra de abandono. La paz es el árbitro más confiable. Colosenses 3:15 dice: que la paz de Cristo gobierne en sus corazones. Cuando estás en la dirección correcta, aunque haya incertidumbre, hay paz profunda. Si no tienes convicción, espera. Nunca tomes una decisión solo para salir del paso. Lo que se construye en la prisa suele derrumbarse en la tormenta. Es mejor demorar un poco que lamentar mucho. Curro. Busca consejo sabio y espiritual. No todos tienen autoridad para hablar sobre tu vida. Consulta con personas maduras en la fe, que no te dirán lo que quieres oír, sino lo que Dios te quiere revelar. Revisa tus motivaciones. ¿Estás decidiendo por fe o por miedo? ¿Por obediencia o por orgullo? ¿Porque Dios te lo pide o porque tu carne lo desea? Evalúa el fruto que traerá esa decisión. Toda elección tiene consecuencias. ¿Esa decisión te acercará más a Dios? ¿Te mantendrá firme en la fe? ¿Fortalecerá tu carácter? ¿O te alejará? ¿Te distraerá? ¿Te hará retroceder? Ora con esta actitud: Señor, si esto no viene de ti, ciérralo. Y estate dispuesto a aceptar su respuesta, aunque no sea la que querías. La fe no es solo para recibir, también es para soltar. Muchos se desesperan en estos momentos y fuerzan puertas, inventan caminos, manipulan respuestas. Pero el verdadero discernimiento espera con reverencia, actúa con sabiduría y permanece con esperanza. Dios no es un Dios de confusión. Y si aún no ha hablado claramente, es porque lo que Él quiere formar en ti en esta etapa es más importante que la respuesta que estás buscando. Confía en el proceso. Porque cuando llegue el momento, el camino que hoy no ves se abrirá delante de tus ojos como un río en el desierto. En el próximo bloque hablaremos sobre una de las formas más ignoradas en que Dios se comunica: las interrupciones. ¿Y si aquello que te frustró fue una redirección divina? A veces, Dios nos susurra, interrumpe, cierra caminos, rompe agendas, detiene proyectos, y tú, sin entender, piensas: ¿por qué esto tenía que pasar justo ahora? Pero lo que llamamos interrupción, Dios lo llama redirección. Porque mientras tú te enfocas en lo que perdiste, Él está protegiéndote de algo que nunca viste. El discernimiento espiritual nos permite ver lo sagrado en lo inesperado. Entender que no todo atraso es castigo, no toda cancelación es fracaso, y no todo obstáculo es del enemigo. Aquí hay formas en que Dios interrumpe para hablarte. Interrumpe tus planes para proteger tu propósito. Hay puertas que parecen buenas, pero que llevan a lugares equivocados. Dios las cierra antes de que entres, para evitar que te pierdas. Interrumpe relaciones para salvar tu corazón. Quizá tú pensabas que esa persona era parte del plan, pero Dios vio lo que tú aún no habías visto. Interrumpe tu comodidad para activar tu fe. Muchos crecen más en una crisis que en 10 años de estabilidad. La incomodidad a veces es la cuna del llamado. Interrumpe tu rutina para darte dirección. Moisés estaba pastoreando ovejas cuando vio la zarza ardiendo. No estaba en el templo, ni orando, ni ayunando. Estaba trabajando. Y Dios interrumpió su día ordinario con un llamado eterno. Interrumpe tus logros para recordarte tu dependencia. Cuando todo te va bien, puedes olvidar que es Él quien sostiene cada victoria. Entonces permite una caída, una pausa, un no. Para que recuerdes que sin Él, nada puedes hacer. Las interrupciones pueden doler, porque no las esperabas, porque no las pediste, porque cambian lo que habías planeado con tanto esfuerzo. Pero si las miras con ojos espirituales, verás que muchas veces fueron la mayor muestra de amor de Dios en tu camino. En la Biblia, José fue interrumpido muchas veces, cuando fue vendido, por sus hermanos, cuando fue traicionado en Egipto, cuando fue olvidado en la cárcel. Pero cada interrupción fue una preparación para el trono. Si solo miras lo que perdiste, no verás lo que Dios está construyendo. Si solo sientes frustración,
perderás la revelación. Hoy, tal vez lo que te está ocurriendo no es el fin. Es el giro divino que te llevará al lugar donde realmente debes estar. En el próximo bloque, descubriremos algo aún más profundo. Cómo discernir entre el deseo de tu corazón y la dirección del Espíritu Santo. Y si lo que más anhelas no es lo que más necesitas, una de las luchas más intensas del alma es esta. Esto que quiero viene de Dios. Porque hay deseos que arden en el corazón, sueños que te quitan el sueño, planes que parecen tan correctos, pero en realidad son producto de tu alma, no del espíritu. El discernimiento verdadero no consiste en apagar tus deseos, sino en saber cuáles nacen de Dios y cuáles nacen de ti. Aquí tienes señales para diferenciar entre lo que es simplemente tu deseo y lo que realmente es la dirección del Espíritu Santo. El deseo del corazón puede ser impaciente. La dirección de Dios siempre tiene paz. Los deseos humanos suelen gritar, ahora. Pero la voz del Espíritu susurra, confía, espera. No todo lo que urge, edifica. Tun 2. Lo que nace de ti puede alimentar tu ego. Lo que viene de Dios siempre moldea tu carácter. Tus planes pueden hacerte sentir importante, pero los planes de Dios te hacen más humilde, más obediente, más fuerte. Lo emocional fluctúa con las circunstancias. Lo espiritual permanece, incluso bajo presión. Cuando algo es de Dios, resiste el tiempo, la crítica, los obstáculos. Cuando es solo emocional, se desmorona ante la primera prueba. El Espíritu Santo nunca contradice la palabra. No importa cuánto lo desees. Si va en contra de los principios bíblicos, no es de Dios. La voluntad de Dios produce fruto eterno. Tu voluntad, solo satisfacción temporal. Lo que viene del cielo transforma tu vida y la de los que te rodean. Lo que nace solo de ti te hace sentir bien. Por un momento. En el huerto del Getsemaní, Jesús oró. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él tenía un deseo natural, evitar el dolor, pero discernió la dirección del Padre y eligió obedecer. Esa es la oración más madura que puedes hacer hoy. Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú sabes que necesito. No todo lo que deseas es malo. Al contrario, muchos de esos sueños fueron sembrados por Dios. Pero necesitas discernir el tiempo, la forma y el propósito. Porque fuera del tiempo de Dios, incluso lo bueno, puede herirte. Tal vez hoy estás luchando entre seguir lo que sientes o esperar lo que Dios te quiere dar. Y esa es precisamente la batalla donde el discernimiento se convierte en tu mayor tesoro. Uno de los mayores desafíos espirituales es saber cuándo moverse y cuándo permanecer. Porque no todo lo que parece oportunidad viene de Dios, y no todo lo que parece demora es un no del cielo. Discernir el tiempo de Dios es tan importante como discernir su voluntad. Porque una decisión fuera de tiempo, aunque sea buena, puede traer confusión, desgaste y frustración. Pero una acción dentro del kairos divino, ese momento perfecto del cielo, puede abrir puertas que ningún hombre puede cerrar. Mira lo que dice Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La madurez espiritual se revela cuando no te desesperas por actuar, ni te paralizas por temor, sino que aprendes a fluir con el ritmo del cielo. Aquí te presento señales claras para discernir si es tiempo de actuar o de esperar. Cuando Dios guarda silencio, muchas veces es tiempo de esperar. El silencio no siempre es ausencia. Puede ser preparación, puede ser prueba. Dios no está obligado a responder según tu calendario. Ding. Si hay confusión interna, espera. Dios no opera en la confusión. Si tu corazón no tiene paz, si la decisión genera caos emocional, probablemente no es el momento.
Cuando hay confirmación en su palabra, en oración y en consejo espiritual, es tiempo de actuar. Dios no es ambiguo. Cuando quiere que avances, lo confirmará por diferentes medios, y su paz será la brújula. Si estás impulsado por miedo, no actúes. El temor nunca es buen consejero. Las decisiones motivadas por ansiedad rara vez producen buen fruto. 5. Si tu espíritu está quieto pero firme, avanza. Hay decisiones que no generan emoción, pero sí una certeza interna difícil de explicar. Eso es paz sobrenatural. Es el Espíritu guiando tu camino. Jesús mismo esperó 30 años para comenzar su ministerio. Y luego, en solo 3 años, transformó el mundo para siempre. Eso te muestra que no se trata de cuánto tiempo pasa, sino de entrar en el tiempo correcto. Dios no llega tarde, ni se adelanta. Dios llega exactamente cuando tu corazón está listo para sostener lo que Él quiere darte. Y en el siguiente bloque veremos un tema esencial para todo creyente maduro. Cómo discernir entre tu voz interior, la voz de Dios, y los susurros del enemigo. En la vida espiritual, no basta con escuchar una voz interior. Hay que saber de dónde proviene. Porque dentro de ti pueden hablar 3 fuentes distintas: tu alma, el Espíritu de Dios y el enemigo. Y lo más peligroso no es oír la voz equivocada, sino creer que es la correcta. El discernimiento es lo que separa al creyente emocional del creyente maduro. Es la linterna en medio de la oscuridad. Es lo que te permite tomar decisiones con seguridad espiritual, sin caer en trampas disfrazadas de buenas intenciones. Aquí tienes las señales que te ayudarán a diferenciar cada voz. La voz de Dios siempre se alinea con su palabra. Dios nunca te dirá algo que contradiga las Escrituras, por más lógica o emoción que tenga. Produce paz, aunque te desafíe. A veces lo que Dios te pide puede parecer difícil, pero tu espíritu está quieto, firme, en paz. Te guía hacia el propósito eterno, no hacia la gratificación inmediata. Sus planes no son para complacerte, sino para formarte. Te corrige con amor, no con condenación. Te confronta, pero también te levanta. Tu voz interior. Busca lo cómodo, lo lógico, lo rápido. Tu alma tiende a justificar lo que deseas, incluso si sabes que no es correcto. Cambia según tu estado de ánimo. Hoy te sientes fuerte. Actúas con fe. Mañana te sientes débil. Dudas de todo. Te enfocas en lo que sientes, no en lo que el Espíritu revela. Tus emociones intentan guiarte, pero no siempre conocen la verdad. La voz del enemigo genera temor, ansiedad, confusión. Satanás susurra mentiras disfrazadas de sabiduría. Te hace creer que todo está perdido, que Dios se olvidó de ti, que nada va a cambiar. Te empuja al pecado con excusas espirituales. Te dirá, Dios quiere que seas feliz, cuando en realidad lo que buscas te aleja de su presencia. Te recuerda tu pasado, tus errores, tus fallas. Dios te habla del futuro con esperanza. El enemigo te encierra en el pasado con culpa, te aísla. La voz de Dios te conecta. La del enemigo te separa. De la iglesia, de los líderes, de la verdad, de la luz. ¿Cómo afinar el oído espiritual? Con oración profunda y sincera. No para pedir, sino para escuchar. Con ayuno, que silencia la carne. Con tiempo constante en la palabra. No solo para leer, sino para que te lea. Con obediencia progresiva. Cada vez que obedeces, tu oído se afina. Cada vez que desobedeces, se entorpece. Hoy más que nunca, necesitas oír con claridad. Porque lo que escuchas define lo que haces. Y lo que haces define quién eres. En el próximo bloque hablaremos de una dimensión poderosa. Cómo discernir cuándo estás siendo probado para crecer y cuándo estás siendo atacado para retroceder. Una de las preguntas más comunes en medio de las crisis es: ¿esto que estoy viviendo viene de Dios? ¿O es una trampa del enemigo?
Ambos escenarios pueden ser dolorosos. Ambos pueden parecer injustos. Ambos pueden sacudirte por completo. Pero solo uno tiene el propósito de edificarte. El otro quiere destruirte. El discernimiento espiritual te permite responder correctamente a cada situación. Si lo que enfrentas es una prueba de Dios, debes abrazarla y permanecer. Si es un ataque del enemigo, debes resistirlo con autoridad. Confundirlos puede ser devastador, porque hay quienes reprenden lo que deberían estar aceptando, y otros aceptan lo que deberían estar reprendiendo. Aquí tienes claves claras para distinguir entre prueba divina y ataque satánico. La prueba de Dios tiene un propósito eterno. Aunque te duela, te transforma. Saca a la luz lo que está oculto. Purifica tu carácter, fortalece tu fe, produce fruto que permanece. El ataque del enemigo busca tu ruina espiritual, te aleja de la fe, te llena de dudas, te lleva al aislamiento, a la amargura, a la derrota emocional. No construye, desgasta. 3. En la prueba de Dios puedes sentir dolor, pero también paz. Una paz sobrenatural que no se explica, pero que sostiene. En el ataque del enemigo hay confusión constante. Nada parece claro. No sabes qué decidir. No puedes orar. Te sientes paralizado. Dios limita sus pruebas. Nunca te da más de lo que puedes soportar. Siempre hay una salida, una gracia suficiente. 6. El enemigo busca colapsarte. Quiere que te rindas, que maldigas, que abandones, que pierdas. La esperanza. Un ejemplo poderoso es el de Jesús en el desierto. Fue llevado por el Espíritu para ser probado, pero allí también fue tentado por Satanás. Ambos escenarios ocurrieron en el mismo lugar, pero el discernimiento lo llevó a responder con la palabra y con firmeza. La prueba divina no es castigo, es preparación. Es parte del proceso del llamado. Es la cuna de tu propósito. El ataque del enemigo no es solo oposición. Es intento de abortar lo que Dios está gestando en ti. Y solo el discernimiento te permite mantenerte firme en medio del fuego. No todo dolor viene del infierno. Y no toda calma es señal de que todo está bien. A veces, la mayor señal de que estás en el centro de la voluntad de Dios es la resistencia que enfrentas. Hoy quiero invitarte a orar. Señor, si esto viene de ti, dame fuerza para resistirlo. Si no viene de ti, dame sabiduría para rechazarlo. En el próximo bloque veremos una dimensión más profunda. Cómo discernir cuándo Dios está cerrando una puerta y cuándo el enemigo está tratando de impedir tu avance. Todos enfrentamos momentos en los que una puerta se cierra, un trabajo que no se concreta, un sueño que se aplaza, una relación que termina, un proyecto que fracasa. Y entonces nos preguntamos, ¿esto es Dios protegiéndome o el enemigo saboteando mi propósito? Discernir la diferencia puede cambiar el curso de tu vida. Porque si interpretas mal lo que sucede, puedes resignarte cuando deberías insistir o seguir luchando por algo que ya ha sido cerrado por el cielo. Aquí te presento señales para diferenciar entre una puerta cerrada por Dios y un obstáculo del enemigo. Cuando Dios cierra una puerta, lo hace por amor. Nunca te quita algo sin tener algo mejor para darte. Puede doler, pero con el tiempo entiendes el por qué. Se acompaña de paz interior. Aunque estés frustrado, hay un descanso profundo en tu alma. Tu espíritu no está inquieto, solo triste. Lo confirma a través de señales, palabra y testimonio interno. Ves una coherencia divina en los eventos, y aunque no todo encaja, sabes que Dios está al control. Te aleja del peligro o del desvío. Dios no solo te cuida del mal, también de lo bueno, que no es su voluntad. Cuando es el enemigo bloqueando, hay confusión constante. No entiendes nada. Dudas de todo. Tu fe tambalea. Sientes opresión espiritual. Sueños turbios, cansancio inexplicable, pensamientos de derrota o huida. Aparecen obstáculos ilógicos, injustos o repetitivos. Todo se rompe sin razón clara.
Hay resistencia incluso cuando todo estaba bien. Tu corazón clama por avanzar, pero algo te frena. No tienes paz al detenerte. Algo dentro de ti te impulsa a seguir, aun cuando todo dice que te rindas. Pablo vivió esto cuando quiso ir a predicar en Asia, pero el Espíritu Santo se lo impidió. Eso fue una puerta cerrada por Dios. Más adelante, el mismo Pablo habló de que Satanás le estorbó varias veces para visitar a los hermanos. Eso fue una obstrucción del enemigo. Solo el discernimiento te permite interpretar correctamente. Y una de las oraciones más sabias que puedes hacer hoy es esta: Señor, si cerraste esta puerta, dame aceptación. Si el enemigo la bloqueó, dame autoridad para derribarla. El discernimiento no siempre te dará respuestas inmediatas, pero te dará paz en medio de la incertidumbre. En el próximo bloque, veremos una de las áreas más delicadas del discernimiento: cómo identificar relaciones que Dios está usando para formarte y relaciones que el enemigo está usando para distraerte. Uno de los mayores enemigos del discernimiento no es el pecado escandaloso. Es la distracción disfrazada de urgencia. Vivimos rodeados de ruidos, notificaciones, demandas, voces, compromisos. Y el alma, cuando no está enraizada en la presencia de Dios, confunde movimiento con dirección, ruido con importancia y urgencia con propósito. Pero no todo lo que grita merece tu atención. Y no todo lo que es inmediato es verdaderamente necesario. Discernir es tener la sabiduría de detenerse, respirar y preguntarse: ¿esto es lo que Dios quiere que yo atienda ahora? Marta y María son un claro ejemplo de esto. Marta estaba afanada, corriendo, haciendo cosas. María, en cambio, se sentó a los pies de Jesús. Y mientras Marta pensaba que su urgencia era prioridad, Jesús dijo algo que desarma toda lógica humana. María escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. La mejor parte no siempre es lo más visible, no es lo más urgente. Es lo que nutre tu alma, fortalece tu fe y te conecta con el cielo. Aquí tienes señales de que estás priorizando lo urgente sobre lo importante. Estás agotado, pero no lleno. Haces mucho, corres mucho, pero tu espíritu está seco. 2. Tus tiempos con Dios son lo primero que cancelas. Cuando la agenda aprieta, lo primero que dejas es lo eterno. 3. Tienes 1000 conversaciones, pero pocas oraciones. Respondes mensajes todo el día, pero no escuchas al Espíritu. Dices sí a todos, pero no sabes decirle sí a Dios. Estás disponible para todos, menos para aquel que te creó. Te sientes culpable cuando descansas, porque asocias valor con productividad, no con obediencia. El discernimiento verdadero no solo te dice qué es bueno o malo, te muestra qué es esencial y qué es accesorio. Y muchas veces, lo más importante se esconde en lo más simple. Una oración sincera, un momento de silencio, una conversación con el Espíritu, un acto de obediencia invisible. Hoy, Dios quiere reajustar tus prioridades, no para que hagas más, sino para que hagas lo correcto. Y en el siguiente bloque, vamos a profundizar en algo que muchas veces se malinterpreta: cómo discernir entre una prueba enviada por Dios y un ataque del enemigo. Cuando enfrentamos dificultades, es natural preguntar: ¿esto viene de Dios o es una trampa del enemigo? Ambas cosas pueden doler. Ambas pueden sacudirnos. Ambas pueden parecer injustas, pero tienen intenciones completamente opuestas. Una prueba de Dios tiene el propósito de purificarte, afirmarte y llevarte a un nivel más profundo de fe. Un ataque del enemigo busca confundirte, destruirte y apartarte del propósito de Dios. Y ahí es donde entra el discernimiento, para no reprender lo que Dios está usando, ni aceptar lo que Satanás está intentando infiltrar. Veamos algunas claves para diferenciar. La prueba de Dios tiene propósito. Aunque duele, produce fruto, paciencia, fe, madurez, dependencia. En cambio, el ataque del enemigo produce caos,
desesperación y alejamiento. Te paraliza, te aísla, te enreda. 2. En la prueba hay paz interior en medio del dolor. En el ataque hay confusión, ruido interno, desesperanza. Dios siempre te da una salida en la prueba. El enemigo te hace creer que no hay salida, que estás atrapado. En la prueba, el Espíritu te guía. En el ataque, las emociones se descontrolan y el temor se apodera. Las pruebas se alinean con la palabra. Los ataques violan los principios bíblicos y empujan al pecado o al retroceso espiritual. Recuerda el ejemplo de Job. Fue probado por Dios, sí, pero también atacado por Satanás con permiso divino. ¿La diferencia? Dios tenía el control del tiempo, del alcance y del propósito. Y al final, Job conoció a Dios de un modo más íntimo que nunca antes. No por lo que había oído, sino por lo que había vivido. Cuando estés atravesando algo difícil, haz esta oración. Señor, si esto viene de ti, dame fuerza para resistir. Y si no viene de ti, dame discernimiento para rechazarlo. Y no tomes decisiones en medio del dolor sin consultarlo con Dios. La emoción nublada muchas veces llama prueba a lo que es una trampa y llama ataque a lo que es una poda. Divina. Permanece. Pregunta. Discierne. Porque lo que parece una prisión puede ser una incubadora del propósito, y lo que parece libertad puede ser el camino a la perdición. En el próximo bloque hablaremos de algo profundo y transformador. Cómo discernir cuándo Dios te está hablando a través de una persona, una situación o incluso un dolor. 1 de 1900. Los mayores retos espirituales no es si Dios habla, sino si tú eres capaz de reconocer su voz cuando lo hace. Muchos esperan que Dios hable desde lo alto, con voz audible, con señales espectaculares o milagros repentinos. Pero, ¿y si te dijera que Dios prefiere hablarte en lo cotidiano? En lo sencillo, en lo que otros ignoran, en lo que tú podrías pasar por alto. El discernimiento espiritual no es oír con los oídos, es percibir con el corazón. Es saber que el Creador no necesita truenos ni terremotos para comunicar su voluntad. A veces basta una conversación casual, una inquietud en el alma, un dolor inesperado o una palabra leída en el momento exacto. Aquí tienes algunas formas en las que Dios puede estar hablándote hoy mismo y cómo discernirlo. A través de personas comunes con palabras precisas. No subestimes a nadie. Dios usó a una burra para hablar con Balaam. Puede hablarte a través de un niño, de un amigo, de alguien que ni siquiera sabe lo que estás viviendo. Pero dice justo lo que necesitas oír. A través de las circunstancias, un retraso, una puerta que se cierra, un encuentro inesperado, una pérdida. Dios orquesta detalles que, si los ves con discernimiento, se convierten en mensajes claros, de dirección o advertencia. 3. A través de la inquietud espiritual. ¿Has sentido alguna vez que todo parece bien, pero algo en tu interior no está en paz? Eso puede ser el Espíritu Santo diciéndote, detente, escucha, aún no es el camino. A través del dolor. Sí, Dios también habla en el quebranto. A veces cuando estás roto, es cuando más sensible estás a su voz. El dolor puede ser una escuela de discernimiento, donde aprendes a escuchar lo que antes ignorabas. A través de su palabra viva. No se trata de leer por leer, sino de permitir que la Escritura te lea a ti. Hay versículos que aparecen una y otra vez, mensajes que parecen perseguirte en cada sermón, cada devocional, cada publicación. Eso no es casualidad. Es Dios hablándote. Con insistencia, Jesús dijo, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Juan 10:27. No dijo «las ovejas perfectas» o «las más espirituales». Dijo, «mis ovejas». Es decir, si tú le perteneces, tienes la capacidad de reconocer su voz. Si entrenas tu discernimiento, hoy quiero que te preguntes con sinceridad,
¿Estás escuchando? ¿O estás tan ocupado esperando una señal espectacular que no ves lo que ya está frente a ti? Dios sigue hablando, en lo alto y en lo bajo, en lo profundo y en lo simple. Pero solo aquellos que tienen discernimiento entienden el lenguaje del cielo. Y en el próximo bloque hablaremos de una decisión crucial que cambia destinos. Cómo discernir cuándo Dios te está pidiendo que esperes y cuándo te está llamando a actuar. No hay sensación más desconcertante para un creyente que el silencio de Dios. Oras, clamas, pides dirección y nada. No hay sueños, no hay señales, no hay respuesta, solo silencio. Y entonces el alma se inquieta, la mente se llena de dudas. El enemigo susurra, Dios te ha abandonado, Dios no te escucha, estás solo. Pero hoy quiero decirte algo que puede romper cadenas en tu interior. El silencio de Dios no es ausencia, es entrenamiento. Así como un maestro guarda silencio durante el examen, Dios a veces calla no porque te haya dejado, sino porque está viendo si confías en lo que Él ya te dijo antes. Muchos caen en trampas espirituales durante los silencios. Buscan nuevas revelaciones, nuevas señales, nuevas voces, y se olvidan de lo último que Dios les habló. El discernimiento también es saber esperar, saber no moverse sin dirección, saber que la fe no necesita ruido para mantenerse viva. Los silencios. Se revela tu dependencia real, se prueba tu fidelidad, se fortalece tu oído espiritual y se purifica tu motivación. Porque cuando Dios calla, tú descubres qué tanto confías en su carácter y no solo en sus palabras. ¿Te acuerdas de Lázaro? Jesús no fue de inmediato. Esperó 4 días. Y mientras Marta y María lloraban, el cielo estaba preparando un milagro que impactaría generaciones. A veces, el silencio de Dios precede su gloria más grande. Pero si no tienes discernimiento, puedes salir del proceso antes de tiempo, tomar decisiones desesperadas y perder lo que el cielo estaba a punto de entregarte. Hoy, si estás atravesando un silencio divino, no te muevas, no te apresures, no reemplaces la voz de Dios con tus suposiciones. Permanece, espera, confía, porque al final de ese silencio, Dios no solo hablará, Dios se manifestará. Y en el próximo bloque entenderás algo aún más profundo. Cómo discernir entre una puerta abierta por Dios y una puerta abierta por el enemigo. No toda oportunidad viene de Dios. No toda puerta abierta es una bendición. Y no todo lo que brilla es oro celestial. Uno de los errores más comunes entre los creyentes es suponer que, porque algo se presenta fácil, rápido y aparentemente bueno, entonces es una confirmación divina. Pero el enemigo también abre puertas, también seduce. También sabe adornar trampas con apariencia de promesas. El discernimiento es el filtro que te impide entrar donde Dios no te envió. Recuerda lo que dice Apocalipsis 3:7. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Eso significa que Dios tiene autoridad sobre las puertas verdaderas. Y si Él no las abrió, aunque parezcan accesibles, aunque te llamen, aunque todos aplaudan, tú no debes entrar. Aquí te dejo señales para discernir si una puerta viene de Dios. 1. No contradice su palabra. Dios nunca te abrirá una puerta que te haga desobedecer sus principios. Si necesitas pecar, mentir o comprometer tu integridad para cruzarla, no es de Dios. 2. Llega en su tiempo, no en el tuyo. A veces, el enemigo te ofrece atajos cuando estás impaciente. Pero las puertas de Dios se abren en el momento justo, con paz y propósito. 3. Te lleva a depender más de Dios, no menos. Las puertas divinas te acercan al altar, no te alejan, no te hacen perder tu comunión ni tu identidad espiritual. 4. Es confirmada en oración y por otros creyentes maduros. Dios no obra en la confusión.
Sus caminos se confirman con paz, con sabiduría y muchas veces con consejo sabio. 5. No está basada en presión ni manipulación. Si alguien te dice, tienes que decidir ahora, es una oportunidad única, y tú sientes ansiedad, probablemente no es una puerta celestial, sino una trampa acelerada. Muchas veces el enemigo te abrirá una puerta parecida a la que Dios te prometió. Pero sin el proceso, sin el quebranto, sin la cruz. Pero lo que no cuesta obediencia, cuesta lágrimas después. Y lo que se obtiene sin dirección, se pierde sin explicación. Pide discernimiento. Pide confirmación. No entres por cada puerta abierta. Entra solo por la que el Espíritu te impulse a cruzar. Y en el próximo bloque, hablaremos de algo aún más sutil. Cómo discernir la intención oculta en las personas que te rodean. Una de las formas más peligrosas de engaño espiritual no viene de lo que vemos, sino de quienes dejamos entrar en nuestra vida sin discernir su corazón. No toda persona que te sonríe te ama. No toda persona que ora contigo, ora por ti. Y no toda persona que usa el nombre de Dios tiene temor de Dios. Discernir las intenciones no es juzgar con dureza, es proteger tu propósito, es cuidar tu entorno espiritual, es evitar que lo sagrado de tu llamado sea contaminado por palabras, disfrazadas y actitudes manipuladoras. Jesús mismo conocía los corazones. A los fariseos no les respondía igual que a sus discípulos. A Judas le dio pan, pero también le marcó su destino con una sola frase. Lo que vas a hacer, hazlo. Pronto, Jesús no fue ingenuo, fue sabio. Y eso es lo que Dios quiere de ti. Aquí algunas claves para discernir las intenciones de quienes te rodean. Observa más allá de las palabras. Cualquiera puede decir, te bendigo, estoy contigo, Dios me mostró. Pero el fruto real se ve en las actitudes, en las decisiones y en el trato cuando nadie los observa. El tiempo revela lo que el impulso esconde. No te unas demasiado rápido. El tiempo es el mejor filtro para ver el corazón. Quien es verdadero, permanece. Quien solo quiere acceso, desaparece cuando ya no hay beneficio. La presencia de Dios incomoda a quienes tienen agendas ocultas. Si alguien cambia su actitud cuando tú oras, cuando hablas de santidad, cuando pones límites espirituales, presta atención. La luz siempre incomoda a las tinieblas. No ignores las señales del Espíritu. Si algo en ti no se siente en paz, si tu espíritu se inquieta, si hay confusión o peso interior, no lo justifiques. Pide a Dios claridad, pero no ignores la alerta. No negocies tu discernimiento por necesidad emocional. Muchos mantienen relaciones tóxicas, amistades peligrosas o alianzas oscuras por miedo a la soledad. Pero no olvides, es mejor caminar solo con Dios que acompañado por quien te apartará de Él. Discernir las intenciones no te hace desconfiado, te hace sabio, te hace libre, te hace fuerte. Hoy, pídele al Espíritu Santo que te dé visión espiritual para ver más allá de lo evidente, para que puedas reconocer no solo quién está contigo, sino quién está alineado con el propósito de Dios para tu vida. Y en el próximo bloque, vamos a profundizar en una verdad transformadora. Cómo entrenar tu discernimiento cada día, como un músculo espiritual que crece con el uso. El discernimiento no es algo que se activa una vez y permanece intacto para siempre. Es un don, sí, pero también es una habilidad espiritual que se fortalece con la práctica, la obediencia y la intimidad, así como el oído natural puede acostumbrarse a distinguir voces, acentos y sonidos sutiles. El oído espiritual se entrena para reconocer la voz de Dios entre el ruido del mundo. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento, del bien y del mal. ¿Notas esa palabra? Ejercitados. Eso significa que el discernimiento espiritual crece como un músculo.
no es solo cuestión de orar para recibirlo. Es cuestión de vivirlo, practicarlo y someterse al Espíritu cada día. Aquí tienes 5 formas prácticas de entrenar tu discernimiento. Sumérgete diariamente en la palabra de Dios. Cuanto más conoces su carácter, más fácil es reconocer cuando algo no viene de Él. La palabra es el mapa que te impide desviarte. Ora con profundidad, no solo con palabras. La oración no es solo pedir cosas, es entrenar el oído espiritual, aprender a estar en silencio y reconocer cuándo Dios habla y cuándo no. 3. Sé sensible a las pequeñas correcciones del Espíritu. El discernimiento crece cuando obedeces, rápido, incluso en lo pequeño. Dios mide tu capacidad de escuchar por tu disposición a responder. Evalúa tus decisiones pasadas con honestidad. Pregúntate, ¿dónde discerní bien? ¿Dónde fallé? ¿Qué ignoré? Aprende de tus errores, no los repitas. El discernimiento se refina con la experiencia y la humildad. Rodéate de personas espirituales que te desafíen. El hierro afila al hierro. Las personas que disciernen con madurez pueden ayudarte a ver lo que tú aún no percibes. Entrenar el discernimiento no es místico, es intencional. Es aprender a no confiar ciegamente en tus emociones, tus impulsos, ni tus deseos. Es rendir cada pensamiento al Señor y decir, no quiero actuar por vista, sino por revelación. Y este entrenamiento te prepara para una de las lecciones más importantes que veremos en el siguiente bloque. ¿Cómo discernir entre lo urgente y lo verdaderamente importante en tu vida espiritual? ¿Y si estás ignorando señales que podrían cambiar completamente tu historia? ¿Y si te dijera que hay un poder espiritual, invisible a los ojos, que muy pocos han desarrollado, pero que puede abrir tus oídos a la voz de Dios, darte claridad en medio del caos y proteger tu alma de decisiones fatales? Ese poder se llama discernimiento espiritual. Y hoy, en este video, vas a descubrir cómo activarlo, cómo reconocer las señales de Dios en tu camino y cómo no volver a ser engañado, por lo que parece bueno, pero no lo es. Porque muchas veces pedimos respuestas al cielo, pero no sabemos verlas. Clamamos por dirección, pero no distinguimos la voz de Dios de la voz del miedo, de la carne o del enemigo. Y el problema no es que Dios no hable, es que nos falta discernimiento para interpretar lo que Él ya está mostrando. Hoy, vamos a estudiar juntos lo que la palabra dice sobre este don tan urgente en estos tiempos. Y si te quedas hasta el final, no solo vas a entender el discernimiento, vas a empezar a practicarlo. Porque la penúltima enseñanza de este video puede contener una revelación que abra tus ojos espirituales de una vez por todas. Pero antes, permíteme presentarme. Mi nombre es César Gil, y estoy en una misión: propagar contenido que alimente tu espíritu y fortalezca tu fe, aquí, en este canal que ya se ha convertido en hogar espiritual para miles de personas que no tienen iglesia cerca o comunidad para crecer. Si tú también deseas hacer parte de esta familia de fe, suscríbete ahora mismo. Eso no es solo un clic, es un compromiso con tu vida espiritual. Y al darle like a este video, ayudas al algoritmo de YouTube a mostrar esta enseñanza a otros que necesitan escuchar urgentemente esta palabra. Comenta ahora mismo antes de empezar: quiero ver con los ojos del Espíritu. Ese será tu pacto con el cielo en este estudio. Porque cuando tú comentas, compartes y participas, no solo estás activando tu fe, estás ayudando a predicar el Evangelio. Así que prepara tu corazón. Silencia el ruido a tu alrededor. Apaga lo que te distrae, porque estás a punto de recibir algo que puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Vamos a comenzar. Para comenzar este viaje espiritual, necesitamos establecer una base firme. El discernimiento no es intuición humana, ni sentido común, ni sabiduría adquirida con los años. Es un don del Espíritu Santo. Corintios 12:10 lo menciona claramente como uno de los dones dados a los creyentes. A otro,
discernimiento de espíritus. Y no está reservado a pastores, líderes o profetas. Está disponible para todo aquel que tiene al Espíritu de Dios habitando en su interior. Pero, ¿qué significa realmente discernir? Discernir es ver más allá de lo visible, escuchar más allá del sonido, sentir lo que no se dice, distinguir lo que parece bueno, pero no viene de Dios. Vivimos en tiempos donde todo parece tener luz, donde lo falso se disfraza de verdad, donde lo emocional sustituye lo espiritual, y donde incluso muchos creyentes confunden señales del alma con señales del cielo. Por eso, necesitamos discernimiento más que nunca, discernimiento para saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar, cuándo algo viene de Dios o viene del enemigo disfrazado, cuando una persona trae paz o manipulación, cuando una oportunidad es puerta divina o trampa sutil, y aquí viene algo que debes guardar en tu alma. El discernimiento no siempre confirma lo que tú quieres, pero siempre te protegerá de lo que no ves. Muchos oran diciendo, Señor, muéstrame si esto es de ti, pero ya decidieron en su corazón lo que desean. Entonces, ignoran los avisos, las señales, los silencios, las inquietudes, porque no tienen discernimiento. El discernimiento no te hace más espiritual que otros. Te hace más dependiente del espíritu. Es como una alarma interna que te dice, detente, esto no es lo que parece. Cuidado, esa voz no viene de Dios. Espera, aún no es el momento. Y es tan valioso, porque una sola decisión sin discernimiento puede costarte años. Pero una decisión con discernimiento puede ahorrarte lágrimas, heridas y cadenas. Hoy, el Señor quiere activar ese don en ti. No por emociones, sino por comunión. Porque el discernimiento no se busca con esfuerzo humano, se recibe en intimidad. Cuanto más cerca estás de Dios, más fácil es reconocer su voz. Y para que el discernimiento crezca en tu vida, debes entender lo que veremos en el próximo bloque. La diferencia entre la voz de Dios y tus propios pensamientos disfrazados de espiritualidad. Una de las mayores confusiones en la vida espiritual no es si Dios habla, sino quién está hablando dentro de nosotros. Muchos creyentes sinceros se han equivocado profundamente porque confundieron su propia voz, sus deseos, sus emociones, sus temores, con la voz de Dios. Y aquí es donde el discernimiento se vuelve vital. La voz de Dios no siempre te dice lo que quieres oír, pero siempre trae paz, orden, dirección, corrección y propósito. La voz de tu alma, en cambio, te dice lo que deseas, no lo que necesitas. Se alimenta de tus vacíos, de tus heridas, de tus ansiedades, y si no tienes discernimiento, puedes pensar que es el Espíritu hablándote, cuando en realidad es tu carne disfrazada de fe. ¿Cómo distinguirlas? La voz de Dios te empuja hacia su voluntad, incluso cuando es difícil. La tuya te lleva hacia tu comodidad, incluso cuando es peligrosa. La voz de Dios te da paz, aún en medio del caos. La tuya te da ansiedad incluso en medio del silencio. La voz de Dios no contradice su palabra. La tuya siempre busca justificar lo que ya decidiste hacer. La voz de Dios transforma. La tuya solo emociona. Pero hay más. Hay momentos en que ni siquiera es tu voz, es la del enemigo. Y ahí el discernimiento es aún más crucial. El enemigo no siempre grita. A veces susurra, con lenguaje bíblico, con promesas, con buenas intenciones. No olvides que tentó a Jesús usando la palabra. Y si tentó al Hijo de Dios, ¿no lo haría contigo también? Por eso, discernir no es una opción. Es supervivencia espiritual. ¿Quieres evitar decisiones que te roben años? ¿Quieres caminar con seguridad en la voluntad de Dios? ¿Quieres dejar de dar vueltas en el mismo desierto emocional?
Entonces necesitas aprender a distinguir las voces que habitan en tu interior. Y eso solo se logra en la presencia de Dios. No con técnicas, no con rituales, con relación, con intimidad, con humildad. Hoy, Dios quiere afinar tu oído espiritual. Quiere que dejes de depender de lo que sientes y empieces a confiar en lo que Él dice. Y en el próximo bloque, vamos a explorar cómo saber si una señal realmente viene de Dios. ¿O es simplemente una ilusión creada por tu deseo? Vivimos en una cultura que anhela señales. Muchos oran diciendo, Señor, si esto es de ti, dame una señal. Y esperan que algo externo, visible, inmediato, les diga qué decisión tomar. Pero, ¿y si te dijera que muchas de las señales que estás interpretando como divinas, en realidad son producto de tus emociones, tus expectativas o incluso tus heridas no sanadas? El discernimiento comienza cuando dejas de perseguir señales y comienzas a buscar al Dios que las envía. Dios sí da señales. La Biblia está llena de ejemplos: la zarza ardiente de Moisés, el manto mojado y luego seco de Gedeón, el sueño de José, la visión de Pedro. Pero en todos esos casos, la señal no fue para reemplazar la fe, sino para confirmarla. Y hoy, muchos buscan señales para evitar la fe. Quieren pruebas antes de obedecer. Quieren certezas antes de rendirse. Y ese no es el camino del reino. Aquí te comparto 5 principios para discernir si una señal viene de Dios. 1. Nunca contradice la palabra. Si la señal te anima a hacer algo que la Biblia prohíbe, no viene de Dios, aunque parezca perfecta. 2. Confirma lo que ya sentiste en oración. Las verdaderas señales de Dios no caen del cielo sin contexto. Son confirmaciones, no sorpresas desconectadas. 3. Trae paz, no confusión. Aun si la decisión es difícil, la señal divina trae quietud al alma. 4. Llega en el tiempo, correcto. Dios no responde a presiones humanas. Él habla en su tiempo, no en el tuyo. Si estás forzando una señal, probablemente no es de Él. 5. Siempre te acerca más a su voluntad, no a tus deseos. Una señal de Dios te empuja a confiar, rendirte y obedecer, no a manipular, controlar ni justificar tus decisiones. Discernir no es despreciar las señales, es aprender a no idolatrarlas, a reconocer que la voz de Dios no siempre vendrá con fuegos artificiales, sino muchas veces en un susurro suave, como con Elías en la cueva. Dios sigue hablando, pero solo los que afinan el oído en la intimidad lo escuchan de verdad. Y si has estado confundido, buscando respuestas por todos lados, el próximo bloque puede darte claridad como nunca antes. ¿Qué hacer cuando Dios guarda silencio?